Como hicimos en las proyecciones de miembro superior, al último segmento lo dedicamos a las generalidades que podemos llegar a estar evaluando, o por lo menos contemplando, en el momento de tener que trabajar con un paciente pediátrico. Recuerden de que en estos casos nosotros tenemos que de alguna manera modificar algunas técnicas, algunas dinámicas de trabajo, como para que la proyección y que el desarrollo de cada una de ellas sea lo más adecuado posible. ¿Por qué? La particularidad del paciente amerita tener que estar dándole las indicaciones a los padres y que los padres comprendan cuáles son los movimientos o la dinámica de sujeción del paciente, por el hecho de que dependiendo de la edad que tenga este paciente pediátrico puede llegar a ser de que no colabore. Por eso necesitamos una estrategia de trabajo diferente a un paciente normal, un paciente adulto que va a estar comprendiendo y va a estar adhiriendo a todas las indicaciones que nosotros le vamos a estar dando. Por eso, cuando nos centramos o hablamos de pacientes pediátricos, tenemos que contemplar cuáles son las diferencias a la hora de tener que trabajar con un paciente adulto. Primero, la edad del paciente pediátrico, porque no es lo mismo hacer una proyección para un paciente pediátrico de 12 años que comprende las indicaciones a hacer la proyección que hicimos en un paciente de 12 años, pero ahora con un chiquito de 2 años. Tengan en cuenta de que es todo nuevo, no tiene mucha capacidad de comprensión, por más de que le querramos explicar, no va a entender, no va a querer hacerse la proyección. Por eso es fundamental en estos casos utilizar elementos de inmovilización y la colaboración de los padres. Hay una regla general: papá y mamá tranquilos, nene tranquilo. Por eso necesitamos primero llevarle tranquilidad a los padres, contarles cuál es el procedimiento, qué es lo que vamos a estar haciendo, y después nos ponemos a trabajar con el paciente. Cuando analizamos las proyecciones que se pueden hacer en pacientes pediátricos, tenemos que considerar dos cuestiones principales: que esas proyecciones puedan llegar a venir solicitadas o prescritas por región específica. Una proyección de pierna, de pie, de rodilla, de tobillo, de fémur. Y otra de las alternativas es que venga para evaluar o considerar todo el miembro inferior en comparativo con las diferentes incidencias. Por eso tenemos que remarcar y considerar esas dos alternativas a la hora de trabajar con pacientes pediátricos. En el caso de que sean proyecciones de antepié, de pie, de tobillo, de pierna, de rodilla y de fémur, vamos a estar trabajando como si fuese un paciente adulto, con la única diferencia de que vamos a necesitar la colaboración de los padres y vamos a estar variando el tamaño del chasis radiográfico, que vendría a ser el receptor de imagen, y vamos a estar necesitando algunos dispositivos de sujeción alternativos. Tengan en cuenta de que no todos los servicios cuentan con bandas elásticas, velcros o cuñas de goma espuma como para poder sujetar de la mejor manera al paciente. Siempre recurrimos a la colaboración de los padres. Llegado el caso de que mamá esté embarazada, va a tener que ser un tercero quien sostenga al paciente. Recomendación: tratar de que la persona que sujete al paciente sea conocido o un allegado del paciente, por el hecho de que si es otro desconocido, aparte de nosotros, no va a querer que lo sostenga. Hablando de nosotros, tengan en cuenta de que nosotros no sujetamos pacientes, no vamos a estar sosteniendo a los pacientes. Siempre recurrimos o a algún familiar del paciente, a los padres del paciente, a algún otro paciente que se encuentre en la sala de espera, a algún enfermero, llegado el caso. El enfermero es el último que tenemos que considerar, pero bueno, si la situación lo amerita, él corre menos riesgos que nosotros, por el hecho de que no está continuamente expuesto a las radiaciones. Pero nosotros no sostenemos pacientes. Esa es la regla general de radioprotección o resguardo frente a las radiaciones ionizantes. Por eso tomamos en cuenta estas dos diferencias, porque necesitamos evaluar cuando trabajamos con estructuras aisladas, ya sea rodilla, tobillo, pie, pierna, vamos a trabajar como un paciente adulto. Cuando nos solicitan
proyecciones específicas para evaluar miembros inferiores en comparativo, ahí ya tenemos que empezar a modificar la forma y dinámica de trabajo. A la hora de estudiar estos miembros inferiores en comparativos, tenemos que tener en cuenta el tamaño del paciente, por el hecho de que cuando lo estudiamos en comparativo, dependiendo de la edad y de la estatura del paciente, puede llegar a ser que necesitemos un único receptor de imagen 35×43, que lo vamos a estar utilizando de manera diagonal o vertical, llegado el caso de que podamos incluir todas las articulaciones, desde las articulaciones coxofemorales, incluyendo la articulación de la rodilla hasta la articulación de los tobillos. En ese caso podemos hacerlo vertical. Si el paciente es un poco más grande, podemos ponerlo diagonal, y llegado el caso de que la situación lo amerite, vamos a tener que trabajar con dos chasis diferentes. Primero utilizamos un chasis para el segmento que va a incluir desde la articulación coxofemoral hasta las rodillas, y después en otro chasis distinto vamos a hacer la incidencia correspondiente a las articulaciones que van a estar, o las imágenes que nos van a dar desde las rodillas hasta los tobillos, llegado el caso de que sea necesario hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a estar analizando, o por lo menos se pretende analizar, observar o evidenciar en estas proyecciones? En el caso de que se trate de determinar la presencia de fracturas, algún tipo de luxación, subluxación, alguna anomalía congénita, ¿qué significa? Que haya una deficiencia en el desarrollo de esos huesos largos o de los núcleos de osificación, o para evaluar cualquier afección, osteogénesis imperfecta, para darles un ejemplo. En esas proyecciones, en esas afecciones, van a estar pidiendo estos estudios comparativos de ambos miembros inferiores. Tengan en cuenta de que, llegado el caso de que sea un paciente que se sospecha que sufre de maltrato infantil, nos van a estar pidiendo, además de un sinnúmero de proyecciones que todavía no las vimos, proyecciones de tórax, proyecciones de cráneo, de columna, nos van a estar pidiendo también estas proyecciones de miembro superior y miembro inferior en comparativos. ¿Cuál es la finalidad de este protocolo ante la sospecha de que el paciente sufre maltrato infantil? Una vez que se hace la proyección, se trata de buscar la presencia de callos óseos. Tengan en cuenta de que cuando un hueso se fractura, en ese proceso de recuperación se va transformando el tejido cartilaginoso en tejido óseo, y se evidencia vestigios de lo que se llama el callo óseo. Si es un paciente que se sospecha de maltrato infantil, esas radiografías, y llegado el caso de que haya tenido múltiples fracturas y que esos callos óseos estén en diferentes estadios, es un documento legal que permite confirmar de que ese paciente está padeciendo maltrato infantil. Y obviamente tengan en cuenta de que es un documento legal. Para comenzar a desarrollar la dinámica de trabajo con este tipo de pacientes, recuerden, y volvemos a recalcar, transmitir todas las indicaciones a los padres de manera clara, que ellos puedan llegar a comprender, explicarles cómo va a ser el procedimiento. Así como le explicarían a un paciente adulto qué es lo que ustedes le van a hacer, a los padres le van a estar explicando cuál va a ser la dinámica de trabajo a la hora de tener que hacer las proyecciones en su hijo o en el paciente pediátrico que esté acompañando. Volviendo, podemos hacer estas dos incidencias, el frente y el perfil de los miembros inferiores. ¿Cuál va a ser la dinámica? Para hacer el frente, trabajamos como si posicionáramos al paciente adulto para cualquiera de las proyecciones, ya sea cadera unilateral, ambas caderas, pelvis panorámica, rodilla, tobillo, en disposición de frente. ¿En qué consistía? El paciente va a estar en decúbito dorsal. En este caso, como no trabajamos con el Potterbuki, vamos a colocar el chasis debajo del paciente. Ese paciente va a estar en decúbito dorsal, no va a ser necesario de que centremos la línea media del colimador, la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa, porque tranquilamente vamos a estar centrándolo en el receptor de imagen. Paciente en decúbito dorsal va a extender las piernas, necesitamos que las piernas estén bien extendidas,
las caderas que estén al mismo nivel, las crestas ilíacas tienen que estar aniveladas con el cuerpo, no tiene que haber rotación del cuerpo, no tiene que haber lateralización, las piernas tienen que estar bien extendidas, una de las rodillas no puede quedar semiflexionada, porque al quedar semiflexionada, esa que queda más despegada del receptor de imagen va a producir una imagen radiológica magnificada. Entonces puede llegar a dar margen a error en la interpretación de la misma. Disminución de los espacios articulares, disminución de la placa epifisiaria, ese cartílago de crecimiento. Por eso necesitamos de que ambas piernas estén, o ambos miembros inferiores estén paralelos, estirados, bien extendidos y con una leve rotación interna. ¿Cómo vamos a lograr de que el paciente realice esa posición? Obviamente les damos la indicación a los padres. Una vez que nosotros posicionamos el chasis debajo de los miembros inferiores del paciente, recuerden incluir en el campo de exposición las articulaciones desde las coxofemorales hasta las articulaciones de los tobillos. Sí o sí necesitamos incluirlas, salvo que exceda el tamaño del paciente al tamaño del receptor de imagen. Ahí tenemos que trabajar con dos incidencias, una focalizada en muslo, que va a incluir rodillas y caderas, y otra focalizada en piernas, que va a incluir tobillos y rodillas. Volviendo al caso particular, donde podemos evidenciar en una sola incidencia ambos segmentos, muslos y piernas. El paciente va a estar en decúbito dorsal. Necesitamos que el padre o el progenitor o la persona que lo vaya a estar sosteniendo realice una rotación interna de los miembros inferiores, le va a sujetar los pies y con una mano le sujeta los pies y con la otra mano le va a estar sujetando el abdomen próximo a la pelvis, cosa de que su mano no salga proyectada sobre ambas caderas, para evitar de que el paciente doble las rodillas, relaje las piernas con una rotación externa. De esa manera logramos sujetarlo. Vale aclarar de que podemos llegar a necesitar otro tipo de sujeción, como ven en la imagen, de sujetar las rodillas del paciente para que no abra ni rote externamente ni trate de doblarlas hacia arriba. Tengan en cuenta de que el paciente, si no comprende, no va a querer que le realicen la proyección. Por eso es fundamental la indicación a los padres y que lo sostengan con firmeza. Sostener con firmeza no significa hacerle mal o hacerle doler al paciente, simplemente sostenerlo con firmeza, sin apretarlo y sin producirle dolor, solamente sujetarlo en la posición en que debe ir. Continuamos. Llegado el caso de que logremos esa posición correcta o que los padres logren realizar esas maniobras, la incidencia de las va a ser perpendicular al receptor de imagen, no va a tener angulación, recuerden, porque va a estar distorsionando las estructuras, va a ser perpendicular al centro del receptor de imagen, y recuerden que el campo de exposición tiene que estar colimado de manera tal que incluya todas las articulaciones, desde las articulaciones coxofemorales hasta las articulaciones de los tobillos. Eso en cuanto a la proyección o la incidencia antero-posterior, que vendría a ser de frente. Cuando necesitamos hacer el perfil, tengan en cuenta de que va a ser un falso perfil, porque vamos a posicionar los miembros inferiores como si fuese la proyección de Lowenstein, esa proyección en la cual el paciente flexionaba las rodillas, luego realizaba una abducción de ambos miembros inferiores y se iba a estar entrando en contacto ambas superficies plantares de los pies. Llegado el caso de que el paciente no quiera colaborar, se encintan ambos pies y la dinámica de sujeción por parte de los padres es la misma: sujetar el abdomen del paciente próximo a las caderas sin que la mano se proyecte sobre ambas articulaciones coxofemorales y desde los pies, siempre con una abducción de los miembros inferiores y con la disposición o la famosa posición de ancas de rana. Y la distancia del foco película, o la distancia entre el tubo de rayos X y la película, va a ser de 1 metro. A la hora de analizar todas las estructuras óseas que vamos a estar viendo,
Tengan en cuenta de que no solamente vemos las estructuras óseas, sino que también partes blandas. Pero lo principal es poder analizar partes óseas. Vamos a estar observando las articulaciones coxofemorales, tanto derecha como izquierda, núcleos de osificación, primarios, secundarios, placas de crecimiento o cartílagos de crecimiento. Después vemos todo lo que es fémures en proyección de frente, de perfil, con sus núcleos de osificación, primarios y secundarios. Tengan en cuenta que ya a esta altura podemos identificar cuáles son primarios y cuáles son secundarios y cuál es la placa epifisiaria. Después vemos la articulación de las rodillas, ambas articulaciones. Después vemos lo que son los huesos largos de la tibia y el peroné, cada uno con sus núcleos de osificación, primarios y secundarios, ya sea en las epífisis o en la diáfisis, y después la articulación de ambos tobillos. Tengan en cuenta de que en la proyección de frente podemos observar si existe o no algún tipo de acortamiento en alguno de los huesos largos que constituyen los miembros inferiores. Y en la proyección de perfil, que es el complemento, es el par radiológico, podemos controlar y corroborar de que esa disminución de espacio, disminución de longitudes sean ciertas. Tengan en cuenta de que si el paciente en la proyección de frente o la incidencia antero-posterior de ambos miembros inferiores flexionó la rodilla, que eso significa que ambas piernas no estaban bien extendidas, vamos a tener una diferencia de longitudes y un aparente acortamiento del miembro inferior, que no es real. Por eso tenemos que constatar y corroborar de que ambos miembros inferiores se encuentren completamente extendidos a la hora de tener que hacer estas proyecciones. ¿Por qué se los aclaro y se los remarco con énfasis? Por el hecho de que es importante controlar eso, más allá de que el paciente lo primero que va a estar haciendo es flexionar las rodillas. El paciente no quiere que realicen esa proyección, o sea, no colabora al momento de tener que estar trabajando. Y es una de las principales causas de tener que repetir la proyección, que es algo que nosotros no queremos. Además está decir que Buntrash especifica claramente cómo va posicionado cada uno de los escudos gonadales, ya sea para paciente femenino como para paciente masculino. Otra de las posibilidades que pueda llegar a ser requerido a la hora de trabajar con pacientes pediátricos es el hecho en cuando llega una orden médica o llega el paciente o los padres con el paciente para tener que realizar estas dos proyecciones, ambas caderas frentes con rótula al cenit y Lowenstein. Tengan en cuenta de que Lowenstein ya lo analizamos y aunque ustedes no lo crean, ambas caderas frente también con rótulas al cenit, también de alguna manera lo estuvimos mencionando. Simplemente en esta proyección tenemos que prestar atención en cuanto es la rotación interna de los miembros inferiores. Pero bien, acá tenemos una imagen de la orden médica, es nuevita, se realizó el día de hoy y el médico la solicitó el día 13 de agosto. Así que el día de hoy se presentó un paciente pediátrico acompañado de la madre para realizar estas dos proyecciones. El paciente tenía 7 meses. Fíjense que el número de documento empieza con 57 millones. Es dato importante el que nos está suministrando la orden médica. ¿Cómo pedía las proyecciones? El médico pediatra pide RX panorámica de cadera, frente y Lowenstein. Tengan en cuenta que cuando a un paciente se le pide proyección panorámica de caderas es con rótulas al cenit. ¿Qué significa? La rotación interna de los miembros inferiores tiene que ser tal de que intente tocar las rótulas. Si bien este paciente de 7 meses, esa rótula todavía no está osificada, el padre o la persona que lo esté sujetando tiene que hacer una rotación interna de los miembros inferiores para poder mostrar los núcleos de osificación correspondientes a las caderas femorales libre de superposición. Es fundamental realizar esta rotación interna y ambos miembros inferiores tienen que estar bien extendidos. Más adelante lo vamos a ir desarrollando bien.
Y fíjense que va acompañado de su par radiológico, la proyección de Lowenstein. Recuerden, y mencionamos, que la proyección de Lowenstein es el falso perfil bilateral de caderas. Fíjense que nos está pidiendo una panorámica de caderas, significa ambas caderas frente, con rótulas al cenit. Eso lo toma como que ya está sabido, en disposición de frente, y Lowenstein nos pide el frente para comparar ambas articulaciones coxofemorales, y en este caso, como es un paciente pediátrico, el diagnóstico presuntivo, o por lo menos lo que se pretende confirmar o descartar, es luxación congénita de cadera. Lean muy bien que dice diagnóstico, descartar luxación congénita de cadera. Fíjense que es una indicación completa, con un diagnóstico presuntivo certero, que no genera dudas. Esto quiero confirmar y descartar. Obviamente tenemos que saber qué es lo que va a estar haciendo el médico, a qué le va a estar prestando atención, porque no es que tengo que hacer la proyección y listo, le entrego la foto, la radiografía como haya salido y que se la lleve al médico. Ese médico pediatra va a estar haciendo mediciones. Nosotros no hacemos las mediciones, pero tenemos que comprender qué mediciones va a estar haciendo el médico para poder determinar si la radiografía que le estoy enviando le va a servir para tal fin. Si no le sirve, lo van a volver a recitar al paciente, lo van a volver a mandar, y obviamente va en detrimento de nuestra calidad profesional. Por eso tenemos que corroborar de que la información que estamos enviando, de que la calidad de imagen sea la suficiente para que el médico pueda realizar las mediciones. No solamente la calidad de imagen, sino la técnica en el posicionamiento del paciente, y que la imagen resultante permita realizar esas mediciones. Si no permite realizar esas mediciones, quizás va a dar un falso positivo o un falso negativo. Tengan en cuenta de que ya ahí estamos modificando la sensibilidad y la especificidad del método de diagnóstico por imágenes, que es radiología convencional. Por eso, fundamental hacer de manera correcta la proyección para que el médico prescribiente pueda realizar el trazado de líneas y poder determinar si existe o no luxación congénita de cadera. Fundamental saber qué líneas, hacia eso vamos, saber qué líneas se van a estar trazando en esta radiografía. No solamente tenemos que saber cómo se hace, qué imagen resultante vamos a tener, sino qué mediciones van a estar realizando para confirmar o descartar. Si yo no sé qué mediciones se están realizando, no puedo determinar si la radiografía que estoy enviando va a servir o no. Por eso, si bien nosotros no realizamos las mediciones y no damos diagnósticos, tenemos que comprender el por qué y el para qué me están pidiendo la proyección. El comprender eso me ayuda a tener calidad como profesional. Por eso, si bien nosotros vamos a estar analizando el trazado de líneas, es con mero objetivo de comprender qué van a hacer el día de mañana los médicos prescribientes en el estudio que yo voy a estar enviando. ¿Cuál es el objetivo final de ese estudio? Si bien tengo que saber cómo se realiza, cuál es la imagen correcta, pero tengo que comprender para qué lo están solicitando, qué mediciones van a hacer sobre el estudio que yo voy a estar proporcionándole al paciente. ¿Hacia dónde vamos? A comprender cómo se realizan estas proyecciones. Si ustedes prestan atención, a medida de que vayamos relatando, vayamos viendo cómo se hace esta proyección, es información que ya analizamos anteriormente, con pequeñas sutilezas en cuanto a el posicionamiento del paciente. Tengan en cuenta de que al momento de estar posicionando el paciente, nosotros, como dice Bontrash, necesitamos alinear a ese paciente en el centro de la mesa. Obviamente, si lo vamos a estar alineando en el centro de la mesa, previo a esto vamos a estar haciendo coincidir la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa, porque vamos a estar trabajando con la bandeja portachasis, con el potterbuki. Llegado el caso de que no utilicemos el potterbuki, vamos a colocar el chasis debajo de ambas caderas del paciente. Debajo de la pelvis colocamos el chasis y el paciente va a estar por encima. Recomendación: por experiencia profesional, trabajar con la bandeja portachasis. Obviamente eso nos implica trabajar con el
Potter-Bucchi. Es esa grilla antidifusora que va a absorber la radiación dispersa. Pero ustedes dicen o pensarán, ¿por qué voy a estar utilizando una rejilla antidifusora en un paciente pediátrico que el grosor, el espesor es reducido? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a estar trabajando con un foco fino. Obviamente voy a necesitar una intensidad de radiación o una intensidad de kilovolt y miliamper mayor a que si yo trabajo con un foco grueso. Foco fino por el tamaño de la estructura anatómica del paciente y por la resolución, el contraste que voy a necesitar para observar esos núcleos de osificación que van a ser sutiles. Tengan en cuenta de que no van a tener la densidad ósea de un paciente adulto. Son núcleos de osificación que comienzan a aparecer, son vestigios de los núcleos de osificación. Por eso necesito trabajar con dosis de exposición acorde a la densidad que quiero mostrar. De alguna manera, o si queremos trabajar o mencionar contenido de mamografía, necesitamos una absorción diferencial óptima. Tengan en cuenta de que en mamografía nosotros tenemos que trabajar con valores de exposición que ponderen la absorción diferencial. Son tejidos que tienen densidades más o menos similares, pero necesitamos diferenciarlos a uno de los otros. Caso particular es la diferenciación de ese núcleo de osificación de la cabeza femoral con todas las estructuras o el tejido blando. Por eso, ese núcleo de osificación que recién comienza a tener densidad ósea, necesito diferenciarlo del entorno. ¿Y por qué les aconsejo trabajar con la rejilla antidifusora o con el Potter-Bucchi? Por el hecho de que el paciente pediátrico tiene mucho tejido adiposo. Ese tejido adiposo lo que va a estar generando es radiación dispersa. Va a hacer que el fotón de rayos X intente pasar por el paciente para llegar al receptor de imagen, pero de alguna manera va a estar interactuando con los átomos del paciente y se va a desviar de su trayecto lineal. Por eso vamos a obtener mayor calidad de imagen si trabajo con la grilla antidifusora. Y obviamente eso va a permitir que se comience a diferenciar la radiación dispersa y la radiación lineal que llegó al receptor de imagen. Obviamente esa radiación que fue con trayecto lineal y que llegó al receptor de imagen me va a permitir observar la densidad del núcleo de osificación, dependiendo del tamaño, de la edad del paciente, y eso es lo que se pretende observar. ¿Dónde se encuentra el núcleo de osificación? Si ambos núcleos de osificación se van desarrollando de manera pareja, en simultáneo, o si uno está más desarrollado que el otro, tengan en cuenta de que a toda esa información se le va a prestar atención. Después vamos a ver cómo es el tema del trazado de las líneas y qué nombre tienen esas líneas. Vamos a la posición del paciente. Dice, Bontrash propone en la posición del paciente y de la región anatómica, alinear al paciente en el centro de la mesa y el receptor de imagen. Eso implica trabajar con la bandeja portachasis y el Potter-Bucchi. Tengan en cuenta de que en la proyección de Lowenstein que ustedes están viendo en cuanto a la posición del paciente, el chasis está debajo del paciente. Ustedes en las prácticas profesionalizantes tienen que adecuarse a la dinámica de trabajo del servicio. Más allá de que yo les dé mi experiencia profesional, ustedes tienen que adecuarse a la dinámica de trabajo del servicio. Ustedes cuando vayan a hacer las prácticas profesionalizantes y llega un paciente pediátrico y tengan que hacer la proyección de ambas caderas frente con rótulas al cenit y de Lowenstein, a su tutor, a su profesora o profesor le van a preguntar, ¿trabajan con grilla o trabajan con el chasis directamente debajo del paciente? Eso tienen que hablarlo y consensuarlo, o por lo menos interiorizarse con la dinámica de trabajo de cada uno de los servicios. Por eso, abran paréntesis, hagan una anotación al margen de consultar esa dinámica de trabajo cuando vayan a las prácticas profesionalizantes, ya sea en el Hospital Iturraspe, en el Hospital de Niños, en el Sampo de Santo Tomé. Consúltenlo con su tutor, con su profesor.
por lo menos como para tener una mejor dinámica de trabajo. Aparte es un tips que les da a ustedes como para que el profesor sepa de que ustedes estudiaron, de que ustedes saben de lo que están hablando. Vamos a los factores técnicos. Vamos a tener que utilizar un receptor de imagen que nos permita estudiar ambas caderas, la pelvis del paciente. Con un 18x24 o un 24x30 puesto en disposición transversal va a ser más que suficiente. Tengan en cuenta de que es preferible trabajar con un chasis 24x30 antes de que un 18x24. La proyección en 18x24 va a salir perfecta. ¿Qué es lo que nos aporta el receptor de imagen de tamaño 24x30? Margen de error. Tengan en cuenta de que es un paciente que puede llegar a ser de que no quiera colaborar, entonces va a haber dos personas sujetándolo y el paciente va a estar haciendo fuerza para que lo suelten. Puede llegar a ser de que el paciente se mueva. Si yo trabajo con un chasis 18x24, un chasis 18x24 y el paciente se movió, quedó en la posición que tenía que estar, pero se lateralizó un poco, se corrió un poco hacia la derecha o hacia la izquierda, voy a estar cortando la proyección. Hago la incidencia, hago la exposición de rayos X, yo no advertí de que a papá y a mamá se le corrió el paciente y se corta la proyección porque quedó por fuera del chasis radiográfico. Si yo utilizo un 24x30, más allá de que se haya corrido un poco hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, la proyección va a salir. Entonces evito tener que estar repitiendo la proyección. No le estoy sumando dosis de radiación al paciente. Son estrategias de trabajo que uno tiene que incorporar. Primero comprobarlas, a ver si te sirve o no, o desarrollar tus propias estrategias de trabajo el día de mañana que vayas a ejercer. En cuanto a la posición del paciente, nosotros vamos a necesitar inmovilizar el área de la pelvis. Recuerden, ambas caderas tienen que estar bien niveladas. Es muy difícil lograrlo en un paciente que no colabora. Por eso necesitamos la extrema colaboración de los padres. Uno de los padres por lo menos va a estar sujetando el tórax y el abdomen del paciente para que no genere ninguna rotación. Si queremos compararlo con el posicionamiento normal de un paciente adulto, ese papá, al momento de estar sujetándolo desde el tórax y del abdomen, va a ayudar a que las espinas ilíacas anterosuperiores del paciente queden equidistante o por lo menos a la misma distancia, el lado derecho y el lado izquierdo, de la superficie de apoyo. Eso nos asegura de que sea un frente estricto. Y el otro de los padres, que va a estar sujetando las rodillitas hacia adentro, va a permitir o va a impedir de que el paciente flexione la rodilla, y obviamente eso nos va a permitir observar de manera correcta los núcleos de osificación de las cabezas femorales. Bien, volvamos con el posicionamiento real del paciente. Ya lo centramos en el medio de la mesa, inmovilizamos la parte de la pelvis, tórax y abdomen, inmovilizamos las extremidades inferiores. En la proyección de frente, que Von Trash lo propone como antero-posterior, el paciente va a estar igual que en un paciente adulto, en decúbito dorsal, decúbito supino, si trabajo con la bandeja portachasis, haciendo coincidir la línea longitudinal del colimador y la línea media de la mesa con el plano medio sagital del paciente. Lo que vamos a necesitar es que papá o mamá lo tome de las rodillas y haga una rotación interna. ¿Hasta cuándo va a estar rotando? Primero, hasta el momento en que ambas rótulas, que todavía no están osificadas, entren en contacto, y si ustedes prestan atención, Von Trash propone hasta que ambos pies estén superpuestos, uno arriba del otro. Esas dos posiciones, si tomo como referencia las rótulas o si tomo como referencia los pies, son correctas. Les recomiendo de que le indiquen a papá y a mamá, o a mamá, que sostenga las rodillas y que las rote hacia adentro. Porque si el paciente, o quiero darle la indicación a papá y mamá de que se guíe sujetando los pies, lo que va a hacer el paciente es doblar las rodillas. Entonces ahí tengo mayor margen de error y de tener que repetir la proyección.
al darle la indicación de que tome las rodillitas del paciente y las gire hacia adentro, contribuyo a que papá y mamá sostengan las rodillitas próximas a la mesa radiográfica. Entonces el paciente está imposibilitado, está inmovilizado para flexionar las rodillas. Eso sucedería si le indico a papá o a mamá que tome los piecitos, los superponga uno arriba del otro, pero el bebé va a estar doblando las rodillas, entonces hay mayor riesgo de que la proyección no salga bien. Estrategia: tomar las rodillas, rotarlas hacia adentro hasta que aparentemente las rótulas estén en contacto, recuerden que no están osificadas, y los piecitos quedan superpuestos, uno arriba del otro, cruzaditos uno arriba del otro, y nos ayuda a que el paciente no doble las rodillas y que no se superpongan esos núcleos de osificación. En cuanto a la incidencia de Lowenstein, que Bontrasch lo propone como una lateral, esas piernitas van a estar en abducción. Recuerden y traigan a su cabeza, cuando vean la indicación de RX de Lowenstein, traigan a su cabeza la posición de ancas de rana. Obviamente la terminología correcta es Lowenstein, y ahí tenemos que explicar cómo se hace una proyección de Lowenstein, siempre con terminología correcta. ¿Cómo vamos a estar haciendo esta proyección de Lowenstein? El paciente, ya hicimos el frente, vamos a hacer la proyección de Lowenstein, que recuerden, es el falso perfil bilateral de ambas caderas. Paciente en decúbito dorsal, haciendo coincidir la línea longitudinal de la mesa y del colimador con el plano medio sagital del paciente. Va a realizar una flexión de las rodillas y una abducción de los miembros inferiores, de manera tal que las superficies plantares de los pies entren en contacto. En este caso, paciente pediátrico, vamos a necesitar una máxima abducción para poder mostrar los núcleos de osificación desproyectados, que no haya superposición con el extremo proximal de la diáfisis femoral. Eso nos ayuda a mostrar el falso perfil de ambas caderas. En cuanto a la incidencia, tiene que ir dirigido hacia el receptor de imagen, tiene que incidir perpendicular, y tomen como referencia la sínfisis del pubis del paciente. Unos 2 centímetros por arriba, tengan en cuenta de que es un paciente pediátrico, un través de dedo, 2 traveses de dedo para la incidencia de las. Y esa línea transversal del colimador, que va a estar pasando a 2 centímetros o 1 centímetro por arriba de la sínfisis del pubis, tiene que coincidir con la mitad del borde lateral del chasis. Eso nos asegura de que ambas crestas ilíacas estén incluidas dentro del campo de exposición. Ya que estamos hablando del campo de exposición, los 4 obturadores, la colimación tiene que ser la suficiente para poder mostrar la región anatómica importante en estudio. Y la distancia foco-película es de 1 metro, regla general. En cuanto a la visualización correcta de una proyección de ambas caderas frentes con rótulas al cenit, las estructuras anatómicas que vamos a estar observando y evaluando son las mismas que en un paciente adulto, con la salvedad de que los huesos no van a estar completamente desarrollados. Vamos a ver los núcleos de osificación primarios, núcleos de osificación secundarios, placas de crecimiento o cartílagos de crecimiento que son característicos y acorde a un paciente pediátrico. En cuanto a las estructuras mostradas, ¿qué nos dice Bontrasch? Dice, hay que emplear un receptor de imagen lo suficientemente grande como para abarcar todas esas estructuras. Tengan en cuenta el ejemplo que les daba de trabajar con un chasis 18x24 o un chasis 24x30. Preferible trabajar con un 24x30, colimar y asegurarnos de que la proyección va a salir, a pesar de que el paciente pueda llegar a verse corrido o lateralizado, siempre estando el plano medio coronal del paciente paralelo a la mesa. Puede llevar a lateralizarse hacia la derecha o hacia la izquierda. No rotar, no se confundan laterales
lateralizar con rotar. Lateralizar significa hacer o correrse un poquito hacia el costado. Rotar significaría girar sobre el propio eje. En cuanto a la posición, especifica puntualmente sin rotación de la pelvis. Fíjense que no habla de lateralizar, habla de rotar. Eso significaría que ambas espinas ilíacas anterosuperiores tienen que quedar a la misma distancia que con respecto a la base donde va a estar apoyado el paciente. Y después dice que se evidencia por simetría de las alas del ilion y por los orificios obturadores bilaterales. Obviamente eso se representa de que ambas crestas ilíacas o el ilion ambas se ven en una misma simetría, ambas tienen el mismo tamaño, proyectan la misma imagen. Eso es pauta de que el paciente no está rotado. En cuanto, a la posición antero-posterior, que vendría a ser el frente, o el lateral, las indicaciones ya las estuvimos analizando, y dice, en cuanto al frente, rotación medial correcta de los miembros inferiores, rótulas al centro. Y después, en cuanto al lateral, la correcta posición de los miembros inferiores para poder evidenciar y mostrar de manera correcta el cuello femoral y el núcleo de osificación correspondiente a la cabeza femoral. Y los criterios de exposición. Tenemos que mostrar de manera nítida, fíjense que lo especifica, yo se los voy a traducir, dice de manera nítida los bordes o contornos de las estructuras óseas. Si el paciente se mueve, se va a producir una borrosidad cinética. Pierdo definición del borde preciso de las estructuras óseas y pierdo definición de las trabéculas. Llegado el caso de que eso suceda, tengo que repetir la proyección porque puede llegar a dar una falsa imagen, un incremento en la posibilidad de error. Tengan en cuenta de que se trata de evaluar el núcleo de osificación de la cabeza femoral. En la imagen que nosotros estamos observando tenemos un núcleo de osificación secundario correspondiente a la cabeza femoral bastante desarrollado, casi normal para un paciente de esa edad. En cambio, si hay movimiento con borrosidad cinética en un paciente de 3 meses, de 4 meses, 5, en el cual el núcleo de osificación es ínfimo, recién nos empieza a dar una pequeña densidad, tengan en cuenta de que esa borrosidad cinética incrementa la posibilidad de interpretar inadecuadamente la proyección que nosotros acabamos de realizar. Volviendo al ejemplo de la orden médica que había llegado con una proyección de RX panorámica de ambas caderas, frente y low Wednesday, ¿cuál es la dinámica de trabajo? Primero debemos realizar la proyección de frente, esa incidencia antero-posterior, para corroborar qué es lo que está sucediendo. Porque obviamente si hay una luxación congénita de cadera, lo más probable es que no podremos hacer una abducción de los miembros inferiores para poder hacer la proyección de Lowenstein. Por eso es fundamental primero corroborar los valores técnicos, el centrado del chasis y cómo está la distribución anatómica y su correlación para ver si es viable o no hacer la proyección de Lowenstein. Y así llegamos a las mediciones. ¿Qué líneas van a estar trazando a la hora de tener que evaluar una radiografía de ambas caderas frentes con rótulas al cenit? O, como decía la orden médica, una panorámica de caderas frente, entendiendo de que en paciente pediátrico se hace con rótulas mirando al cenit. Son diferentes líneas que se van a estar trazando y se comienza con una línea horizontal que va a estar pasando por el borde superior de los cartílagos cenit. ¿Qué son los cartílagos cenit? Tengan en cuenta de que estamos hablando de un paciente pediátrico y vamos a estar evaluando hueso coxal derecho, izquierdo, fémur derecho y fémur izquierdo. Nosotros sabemos que ambos huesos coxales están constituidos por 3 segmentos: el ilion, el isquion y el pubis. Obviamente, ese hueso coxal se va a estar osificando mediante 3 núcleos. Un núcleo de osificación correspondiente al ilion,
otro núcleo de osificación correspondiente al pubis y otro núcleo de osificación correspondiente al isquio. En esa radiografía que nosotros estamos observando vemos ambas alas ilíacas que corresponden al ilion y después vemos el pubis y el isquion, precisamente los vestigios de los núcleos de osificación. Si ustedes prestan atención, no está completamente osificado, desarrollado, porque es un paciente pediátrico. Volviendo a esta primera línea que tenemos que trazar, o que por lo menos el médico interviniente traza. Esa línea dice que tiene que pasar por el borde superior de los cartílagos eni. ¿Cuál es el cartílago eni? Mencionamos de que teníamos tres núcleos de osificación, tanto sea para el hueso coxal derecho como para el izquierdo. Donde convergen o donde se van a estar osificando y uniendo el ilion, el isquion y el pubis, ese es el cartílago eni. Ese cartílago eni corresponde al fondo de la cavidad articular del hueso coxal. Donde nosotros en un adulto encontramos la cavidad articular del hueso coxal, esa superficie cotiloidea, esa cavidad cotiloidea, ahí en ese fondo se van a encontrar los cartílagos eni. Radiológicamente no lo vemos porque el cartílago no tiene densidad, solamente va a estar delimitado por el ilion, el isquion y el pubis. Ustedes van a ver que hay una línea que corre horizontalmente por el borde inferior del núcleo de osificación de ambos ilions, ya sea del hueso coxal derecho como del hueso coxal izquierdo. ¿Cómo se llama esa línea? Se llama línea de Ilgel-Reiner. Ese es el nombre correcto, esa es la primera línea que se va a estar trazando. Después se trazan líneas perpendiculares, obviamente a la línea de Ilgel-Reiner. Una línea perpendicular sobre el lado derecho y otra línea perpendicular sobre el lado izquierdo, pero estas líneas que van a ir verticales van a pasar por el borde externo del acetábulo del paciente. Obviamente nos van a estar dividiendo cada una de las articulaciones coxofemorales en 4 cuadrantes. Un cuadrante súpero externo, súpero interno, ínfero interno e ínfero externo. Presten atención de que tenemos como base la línea de Ilgel-Reiner, esa línea horizontal que va a estar pasando por el borde superior de los cartílagos eni, que como no vemos los cartílagos eni porque no tienen densidad, lo que sí vemos son los huesos coxales con los 3 segmentos. El borde inferior del núcleo de osificación correspondiente al ilion lo vamos a tomar como referencia porque por ahí va a pasar la línea de Ilgel-Reiner. Después se trazan las dos líneas verticales que pasan perpendicular a la de Ilgel-Reiner, pero ¿por dónde van a pasar? Por el borde externo del acetábulo. Obviamente va hacia abajo y hacia arriba esa línea perpendicular, si bien la diapositiva dice desde el borde externo del acetábulo hacia abajo, pero en realidad va de manera vertical. Eso delimita 4 cuadrantes: cuadrante súpero interno, súpero externo, ínfero interno e ínfero externo. Y después hay otro índice, que es el índice acetabular, que nos va a estar marcando la apertura o el ángulo que va a tener el acetábulo del paciente. Pero lo más importante en esta proyección, o por lo menos lo más relevante, son las dos líneas. En realidad son 3. Una que se llama línea de Ilgel-Reiner, que es horizontal, va a pasar por el borde inferior del núcleo de osificación del ilion, o dicho correctamente, va a pasar por el borde superior del cartílago eni, pero el cartílago eni no tiene densidad. Entonces tomamos como referencia el núcleo de osificación de ambos ilions. Después, a esa línea la va a estar cruzando dos líneas perpendiculares que van a ser verticales. Uno dice verticales siempre y cuando de que la línea de Ilgel-Reiner quede horizontal, paralela al borde inferior de la placa, pero puede llegar a ser de que el paciente haya quedado
apenas oblicuado, o por lo menos el plano medio sagital del paciente no coincide o no sigue la línea media del chasis, entonces se toma como referencia esa línea de Ilgen-Reiner y perpendicularmente a esa línea se trazan las dos líneas verticales que se llaman líneas de Perkin. Esa línea de Perkin con la línea de Ilgen-Reiner delimita 4 cuadrantes: cuadrante supero-interno, supero-externo, infero-interno e infero-externo. Y después se cuantifican los índices acetabulares midiendo el borde interno y borde externo del acetábulo. Pero lo más importante hasta ahora es la línea de Ilgen-Reiner y la línea de Perkin. Presten atención de que en el bosquejo que nosotros vemos en la imagen inferior derecha están marcadas y trazadas ambas líneas, las líneas de Perkin y la línea de Ilgen-Reiner. Después tenemos los índices acetabulares. Y después van a ver que en la imagen que se ve en la parte inferior izquierda hay un pequeño arco o semicírculo. Esa es la arcada de Chanton, que también se utiliza para poder confirmar o descartar si hay displasia de cadera, luxación congénita de cadera. Es otra línea fundamental. Ahora en la diapositiva anterior, en la diapositiva que sigue, vamos a estar analizando las líneas mediante colores. El profesional interviniente, una vez realizadas y trazadas las líneas, puede determinar si hay algún hallazgo relevante o confirma o descarta de que la proyección es normal, corresponde a un chico sano. ¿Qué se va a estar analizando? Bueno, la medición del ángulo acetabular, que no tiene que ser mayor a 31 grados. Si nosotros analizamos, ahí tenemos el índice acetabular con color verde claro. Esa es la línea que se va a estar trazando. Nosotros no le vamos a estar prestando atención ahora a esa línea, a ese índice acetabular. Después lo que va a estar haciendo el profesional interviniente, ya sea el pediatra, algún médico generalista o quien esté a cargo del seguimiento del paciente, siempre hablando de un médico, lo que va a estar prestándole atención es al tamaño y a la ubicación del núcleo de osificación correspondiente a la cabeza femoral. Ese núcleo de osificación es un núcleo secundario. Hay los pacientes de un mes, mes y medio, 2 meses, que no va a tener todavía osificado el núcleo correspondiente a la cabeza femoral. No va a estar desarrollado, obviamente no va a tener densidad ósea. ¿Dónde se tiene que encontrar ese núcleo de osificación? ¿Dónde se tiene que ubicar la cabeza femoral? ¿En un paciente sano o en una cadera o en una articulación coxofemoral sana? En el cuadrante ínfero-interno. Ese es el lugar correcto donde debe visualizarse el núcleo de osificación de la cabeza femoral. Por eso se trazan las líneas de Ilgen-Reiner y de Perkin. ¿Dónde van a estar trazadas esas líneas? Si ustedes prestan atención, en color celeste o en azul tenemos la línea de Ilgen-Reiner. Fíjense que está pasando por el cartílago articular que va a estar uniendo o va a permitir la posterior osificación y unión del ilion, el pubis y el isquio. Donde convergen esos 3 núcleos de osificación, ahí estamos encontrando el cartílago en I. Si prestan atención, se trazó la línea de Ilgen-Reiner, pasando por esos cartílagos en I. Y después se trazaron 2 líneas perpendiculares a la de Ilgen-Reiner que van a estar a la altura del borde externo del acetábulo, del borde externo que radiológicamente muestra la cavidad articular del hueso coxal. Una vez identificado ese borde externo, se trazan 2 líneas perpendiculares a la de Ilgen-Reiner. Y ahí quedan delimitados los 4 cuadrantes. Cuadrante supero-interno, supero-externo, infero-interno e infero-externo. Si nosotros observamos el núcleo de osificación de la cabeza femoral derecha, recuerden, la derecha del paciente está a la izquierda de ustedes. Entonces, el núcleo de osificación de la cabeza femoral derecha se encuentra en el cuadrante infero-interno.
Esa es una articulación coxofemoral que no presenta luxación congénita de cadera. Ahora vamos a analizar el lado contralateral, la articulación coxofemoral izquierda y el núcleo de osificación de la cabeza femoral izquierda. Si nosotros prestamos atención, ahí tenemos el fémur que está desplazado lateralmente y la cabeza o el núcleo de osificación de la cabeza femoral izquierda se encuentra en el cuadrante supero-externo. Fíjense cómo mediante el trazado de las líneas se confirma el diagnóstico presuntivo. Y para seguir ahondando, ustedes van a leer en la diapositiva que dice que se analiza la continuidad de la arcada de Shanton. Si nosotros analizamos la imagen, vamos a empezar con el lado derecho, que es el lado sano, el que no está afectado. ¿Dónde se traza esa arcada de Shanton? Tenemos que identificar dónde se encuentra la rama superior del pubis del paciente, porque esa rama va a tener un borde inferior. Sobre el borde inferior de la rama superior de la sínfisis del pubis se comienza a trazar la arcada de Shanton, que una vez terminado la rama superior del pubis tiene que prolongarse y continuarse con el borde inferointerno del cuello femoral. Si continúa, es un indicio de que esa articulación coxofemoral no padece luxación congénita. Comparemos con el lado contralateral, que sería la articulación coxofemoral izquierda. Se traza la línea sobre el borde inferior de la rama superior del pubis, se intenta continuar y prolongar hacia donde se encuentra el fémur, pero el fémur está desplazado hacia afuera o lateralmente y hacia arriba. No continúa esa arcada de Shanton. Si lo queremos hacer continuar, ya no es una arcada, pierde la forma, ya pierde el arco. Por eso también es otra alternativa para poder cuantificar o poder establecer si hay luxación congénita de cadera. Otro de los estudios que pueden llegar a estar requiriendo en un servicio de diagnóstico por imágenes es un escanograma de miembros inferiores. Este pedido puede llegar a venir de un médico traumatólogo donde necesite evaluar las articulaciones que integran el miembro inferior en comparativos. Vamos a estar trabajando con el paciente en decúbito dorsal. Recuerden que si estamos trabajando con el paciente en la mesa, vamos a hacer coincidir, antes que posicionemos el paciente, coincidimos la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa. Eso nos ayuda a poder centrar el haz de rayos X en el medio del receptor de imagen que va a estar en la bandeja portachasis. Paciente en decúbito dorsal, haciendo coincidir la línea media del cuerpo, este plano medio sagital del cuerpo, coincidiendo con la línea media de la mesa. Esto nos asegura de que veamos las articulaciones de los miembros inferiores alineados y centrados en el receptor de imagen. ¿Qué articulaciones vamos a estar observando? Vamos a ver ambas caderas, ambas rodillas y ambos tobillos. Es fundamental que al momento de trabajar con el paciente, nosotros alineemos de manera correcta ese plano medio sagital, que extendamos bien los miembros inferiores, que ambas caderas estén en un mismo nivel, que no esté una más elevada que la otra, que ambas estén en un mismo nivel y los miembros inferiores bien extendidos. Necesitamos una rotación interna de 10 grados aproximadamente para ver todas las articulaciones en disposición de frente. Tengan en cuenta de que previo a comenzar con el estudio vamos a necesitar primero dividir el chasis radiográfico transversalmente en tres. El chasis lo ponemos longitudinal, pero el campo de exposición va a ser transversal. Entonces lo vamos a estar dividiendo en tres segmentos de manera tal que no se superpongan los campos de exposición. Dividimos el chasis en tres y luego tres partes iguales, o por lo menos la parte superior la podemos dejar un poco más amplia porque vamos a estar realizando la proyección de ambas caderas frente y tiene
una longitud un poco más amplia. Pero para no errar en cuanto a las exposiciones, podemos dividirlo en 3 segmentos iguales. Una vez dividido el chasis en 3 segmentos, hacemos coincidir el campo de exposición a uno de los segmentos, lo circunscribimos y lo dejamos en esa posición. El campo de exposición va a coincidir con la división del chasis. Recuerden que lo habíamos dividido en 3 segmentos: superior, medio e inferior. Procedemos a posicionar al paciente, recuerden decúbito dorsal, plano medio sagital coincidiendo con la línea media de la mesa y miembros inferiores extendidos, paralelos uno al lado del otro, con rotación interna de 10 grados. Les recomiendo poner con una cinta sujetar la punta de los pies, sujetar el antepié, de manera tal que el paciente no los relaje, y colocar un elemento radiotransparente en medio de los 2 talones, en medio de los 2 calcáneos, para darle mayor sujeción a los miembros inferiores. Es fundamental de que el paciente no se mueva en todo el estudio. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Una vez posicionado el paciente, habiendo dividido los 3 segmentos del chasis de manera transversal, uno arriba del otro, recuerden, chasis longitudinal, colimador abierto de manera transversal. ¿Qué quiere decir abierto de manera transversal? Que el mayor campo de exposición, el eje mayor de exposición va a ser el transversal, no lo longitudinal. Una vez hecho esos 3 factores, posicionado el paciente, colimado el campo de exposición y dividido el chasis, procedemos a realizar 3 radiografías, 3 exposiciones en cada una de las articulaciones, tomando como referencia las mismas estructuras que se utilizan a la hora de hacer la proyección de tobillo, la proyección de rodilla y la proyección de cadera. Primera incidencia, o por lo menos primer paso, es hacer coincidir la línea transversal del colimador con la sínfisis del pubis. El borde superior de la sínfisis del pubis, recuerden que lateralmente nos iba a estar incidiendo o marcando el cuello femoral. 2,5 centímetros por arriba aproximadamente vamos a tener la cabeza femoral. Si lo hacemos coincidir a la línea longitudinal del colimador con las cabezas femorales, vamos a hacer coincidir esas 2 articulaciones. Recuerden que es en comparativo, línea longitudinal del colimador siguiendo la línea media de la mesa. Vamos a hacer que esas 2 articulaciones queden centradas en el primer campo de exposición. Después de haber hecho esto, vamos a posicionar el chasis radiográfico. Hacemos que la línea transversal del colimador coincida con el medio del primer segmento, del segmento superior. De esta manera vamos a asegurarnos de que se proyecten ambas articulaciones coxofemorales. Una vez realizado ese disparo, obviamente, centramos la línea transversal del colimador, trabamos el chasis en la bandeja portachasis y lo guardamos. Automáticamente el chasis y el segmento superior del mismo quedaron proyectados debajo del paciente. Una vez hecho eso, hacemos el disparo, hacemos la proyección con las indicaciones de que no se mueva y no respire y procedemos a hacer la segunda exposición. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Paciente no se mueve en ningún momento. Lo que vamos a hacer es destrabar los frenos del equipo, llevamos el tubo de rayos X hasta la altura de las rodillas, hacemos pasar la línea transversal del colimador. Recuerden que al colimador tampoco lo tocamos. Esa línea transversal del colimador tiene que pasar 2 centímetros, 2,5 centímetros por debajo de la rótula, o tomando como referencia, dependiendo de la bibliografía que vayan a tomar, borde inferior de la rótula se toma como referencia, la línea transversal del colimador pasa a esa altura y procedemos a posicionar el chasis. Traemos el chasis hasta la altura de las rodillas. Ahora vamos a utilizar el segmento medio de ese chasis. Una vez que
hacemos coincidir la línea media de la línea transversal del colimador con la mitad del segmento medio del chasis, trabamos la bandeja portachasis y la guardamos y automáticamente se fue debajo de las rodillas del paciente. Modificamos la técnica de exposición y hacemos la proyección de ambas rodillas. Y una vez que hicimos esa proyección, nos queda estudiar los tobillos. Entonces, tomamos el tubo de rayos X, lo desplazamos hasta que llegamos a la altura de los tobillos, hacemos que la línea transversal del colimador quede a la altura de los miembros de las líneas intermalleolares y, obviamente, haciendo coincidir esa línea transversal, ya estamos haciendo coincidir la articulación de los tobillos en el medio del campo de exposición. Procedemos a buscar la bandeja portachasis, bajarla hasta la altura de los tobillos y hacemos coincidir la línea transversal del colimador con la mitad del último segmento del chasis radiográfico. Recuerdan que en un principio lo dividimos en tres de manera transversal. En el primero hicimos las caderas, en el segundo hicimos las rodillas y en el tercero hicimos la proyección de frente de los tobillos. Una vez que logramos hacer coincidir la línea transversal del colimador con el medio del último segmento, trabamos el chasis, cerramos la bandeja portachasis y vamos a hacer la última exposición. De más está aclararle que en todas estas proyecciones que vinimos hablando de miembros inferiores, no tiene que haber objetos metálicos ni de densidades fuertes o elementos muy sólidos para que no salgan proyectadas en las radiografías. Si el paciente tiene jean, tiene calzas con cierre, si la ropa interior tiene cierre, si tiene un pantalón de buzo con cierres a los costados en la manga del pantalón, todos esos objetos metálicos por ende no tienen que salir en la radiografía, por ende va a tener que retirarse el pantalón o la calza o la prenda que tenga metal. Y de igual manera va a tener que estar descalzo para que el calzado no genere densidad. El escanograma de miembros inferiores lo que nos va a permitir es evaluar la diferencia de longitudes entre el miembro inferior derecho y el miembro inferior izquierdo, porque se van a estar tomando como referencia las tres articulaciones y por ende deberían medir la misma distancia entre la articulación coxofemoral y las rodillas, la articulación de las rodillas y los tobillos. De esta manera se logra establecer si hay acortamiento de alguno de los miembros inferiores y a su vez establecer cuál es el segmento que está acortado, si es el fémur izquierdo o si es el fémur derecho, o bien fémur izquierdo, fémur derecho tienen la misma longitud, pero la pierna, la tibia y el peroné derecho y la tibia y el peroné izquierdo tienen diferentes longitudes, siempre comparando derecho e izquierdo. De esta manera se va trabajando. Y por último, es fundamental que el paciente esté completamente inmovilizado, ya que las mediciones que se realizan para valorar las longitudes se determinan en milímetros. Esta imagen nos ilustra de mejor manera cómo vamos a estar trabajando. Primero, hacemos la incidencia de ambas caderas frente, luego nos vamos hacia la rodilla, corremos el tubo de rayos X hasta la altura de las rodillas, hacemos la proyección de ambas rodillas y por último vamos y hacemos la proyección de ambos tobillos. Tengan en cuenta de que el paciente no se tiene que mover en ningún momento porque va a resultar en datos erróneos y obviamente no va a ser significativa, no va a ser valedera esa medición porque hay una discordancia entre la realidad del paciente y los datos que están aportando las radiografías. Por eso es fundamental que el paciente esté inmovilizado. Y si ustedes prestan atención, ahí nos marca que hay una regla plomada. Esa regla, que no todos los servicios cuentan con la misma, permite establecer las medidas de cada uno de los miembros inferiores y a su vez de cada uno de los segmentos. Y acá tenemos dos ejemplos de escanogramas de miembros inferiores. Fíjense cómo en una sola radiografía, 35 x 43 en un chasis radiográfico, puesto de manera longitudinal,
y dividido transversalmente en 3, logramos hacer las 3 tomas diferentes en una sola placa. En la imagen que vemos hacia la izquierda, para realizar ese estudio utilizaron la regla plomada. Si ustedes prestan atención, las mediciones de las articulaciones del lado derecho están marcadas con color blanco y del lado izquierdo están marcadas con color amarillo. Si ustedes prestan atención, tenemos una medición que va desde la articulación coxofemoral y después el segundo segmento se toma el borde inferior del cóndilo interno y ahí podemos comparar primero el lado derecho y el lado izquierdo. Si prestamos atención, en ese primer segmento vamos a ver que el fémur izquierdo es más corto que el fémur derecho. Y se continúa con la medición, se traza desde el borde más bajo de la articulación tibio-astragalina una línea hacia la regla y vamos a ver que si bien teníamos una diferencia entre el fémur derecho y el fémur izquierdo, la dimensión, o por lo menos la longitud que tiene la pierna derecha y la pierna izquierda es conservada. No hay ningún acortamiento de esos huesos, tibia y peroné, ya sea del lado derecho como del lado izquierdo. Solamente tenemos un acortamiento del fémur izquierdo. Y del otro lado, en la imagen que tenemos hacia la derecha, tenemos otra dinámica para poder medir las longitudes de cada uno de los segmentos, ya sea del muslo o de la pierna. Si lo queremos decir, y hablando en términos de estructuras óseas, las dimensiones que tiene el fémur, la tibia y el peroné. Cuando no se cuenta con la regla plomada, se procede a hacer 3 mediciones diferentes, que básicamente tienen el mismo resultado que si trabajamos con la regla plomada. La primera medición es tomar como referencia el punto más elevado de la articulación coxofemoral y trazamos una línea desde ese punto hasta una línea que va a unir el borde inferior de ambos cóndilos femorales. ¿Qué parte de la línea que une a ambos cóndilos femorales? El punto medio. Sobre el borde inferior de los cóndilos femorales se va a trazar una línea. La mitad de esa línea, que va a corresponder con el canal intercondilio, valga la redundancia, o escotadura intercondilia, ese va a ser el punto donde va a llegar la medición que viene desde el punto más alto de las articulaciones coxofemorales. La segunda medición va a ser una segunda línea que va a ir desde el centro de la línea que une ambos cóndilos femorales hasta el punto más bajo de la articulación tibio-astragalina. Esa va a ser la segunda medición. Por ende, nos va a dar información si hay acortamiento de alguno de los segmentos, ya sea en el lado femoral o en la pierna, tibia y peroné. Y la tercera medición que se va a poder hacer es trazar una línea que va desde el punto más alto de las articulaciones coxofemorales hasta el punto más bajo de las articulaciones tibio-astragalinas. ¿Cuál es la finalidad de esta última línea? Poder establecer si el acortamiento que hay en alguno de los segmentos corresponde a un genuvaro o a un genuvalgo. Eso va a permitir poder establecer la presencia o ausencia del genuvaro y del genuvalgo. Esta diapositiva pretende mostrar cuál es la alternativa de las mediciones que se pueden realizar si es que no se cuenta con la regla plomada. Tenemos la medición A, que va desde el punto más alto de la articulación coxofemoral hasta el punto medio de la línea intercondilia. Eso va a estar midiendo la longitud del fémur. Después, la segunda medición va desde el punto medio de la línea intercondilia hasta el punto más bajo de la articulación tibio-astragalina. Eso va a permitir cuantificar la longitud de la pierna del paciente, ya sea lado derecho o lado izquierdo. Y la última medición es desde el punto más alto de la articulación coxofemoral hasta el punto más bajo de la articulación tibio-astragalina.
Esta última medición, la medición C, es la que permite determinar cuál es el miembro que está más afectado. Tengan en cuenta de que hoy vimos el ejemplo donde el fémur izquierdo era el más acortado. Puede llegar a ser el caso de que haya una diferencia de longitudes en los 4 segmentos medidos. Fémur derecho, fémur izquierdo, tibia derecha, tibia izquierda, por así decirlo. Y a su vez, la medición número C nos permite también corroborar, confirmar o descartar la presencia, o por lo menos documentar la presencia del genuvaro o del genuvalgo. Otra de las proyecciones o de los estudios que von Trasch no incluye, pero que sí existen y que se pueden llegar a realizar, es la proyección de Van Rosen. Esta es una radiografía que se realiza, hoy por hoy no tiene una práctica significativa en ninguno de los servicios, dado de que se prefiere estudiar al paciente por la edad con ecografía. Tengan en cuenta de que se realizan en pacientes menores de 4 meses y se diferencia de la proyección de ambas caderas frente en que ahora los miembros inferiores van a estar en una abducción de 45 grados. Tiene que haber un ángulo de 45 grados entre el plano medio sagital del paciente y la abducción de los miembros inferiores y con rotación interna de esos miembros inferiores para poder estudiar de frente cada una de las estructuras. Y obviamente la incidencia va a ser perpendicular. Y el chasis que se va a estar utilizando es un 24x30, más allá de que entre en una radiografía 18x24. Preferible hacerlo en 24x30 por el hecho de que nos da margen de error, si es que el paciente se mueve para la derecha o para la izquierda. En la imagen resultante lo que se va a estar trazando son líneas y precisamente lo que se realiza es el test de Van Rosen. Se toma como referencia los fémures del paciente y se trazan líneas que siguen el eje mayor de cada uno de esos fémures. Por ende, esas líneas que se trazan tienen que coincidir con los acetábulos del paciente. ¿Por qué se toma como referencia estas líneas que corren por el eje longitudinal de ambos fémures y no la línea de Ilgen-Reiner y de Perkin? Sucede que para poder trazar las líneas de Ilgen-Reiner y de Perkin necesitamos, primero que nada, que están utilizadas para determinar los cuadrantes. En cada uno de los cuadrantes, obviamente, puede llegar a estar apareciendo la cabeza femoral o el núcleo de osificación de la cabeza femoral. Como estos pacientes son menores de 4 meses, puede llegar a ser de que no esté desarrollada la cabeza femoral, no esté desarrollado el núcleo de osificación que va a permitir el desarrollo de la cabeza femoral. Por eso, mediante el trazado del test de Van Rosen, se utiliza como referencia el eje mayor del fémur y los acetábulos. Y obviamente esa línea que se traza siguiendo el eje mayor de ambos fémures tiene que converger en los acetábulos. Obviamente tiene que corresponder o tiene que pasar por los acetábulos del hueso coxal, esas articulaciones o cavidad articular del hueso coxal. Si no pasa por el acetábulo, es un signo de que el paciente padece luxación congénita de cadera. Esa es la finalidad de poder realizar esta proyección, estas incidencias y estas mediciones. Tengan en cuenta lo que les había mencionado. Son proyecciones que prácticamente no se usan por el hecho de que hoy por hoy cada centro de salud o hospital, sanatorio, cuenta con ecógrafos y no hay nada más inocuo que estudiar al paciente mediante ecografía. Por eso se fue reemplazando esta técnica para utilizar ecografías de las caderas de los pacientes y poder advertir la presencia de algún tipo de luxación o afección que esté implicando la articulación coxofemoral.